Bien, como indicábamos al inicio, hoy vamos a abordar el tema de los contratos laborales vigentes en Perú, para lo cual nos acompaña la especialista Katy Noriega, asociada principal del estudio PPU. Doctora Noriega, muchas gracias por participar en Gestión.p. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Karen? Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes de empezar esta conversación, les pido a nuestros amigos que puedan darnos sus preguntas, sus comentarios, para que la doctora pueda responderlas. Pueden hacerlo a través del chat, ¿no? Del Facebook de gestión. Doctora Noriega, cuéntenos un poquito, ¿qué es el contrato de trabajo? ¿Qué se entiende? Bueno, el contrato de trabajo implica un acuerdo entre dos partes, un acuerdo entre el empleador y el trabajador para recoger los términos esenciales de una relación de trabajo. Por términos esenciales me refiero a cuestiones que son importantes para cada uno de nosotros cuando somos contratados, como qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, en qué condiciones, cómo y cuándo se me va a retribuir y cualquier otro asunto adicional que sea relevante para la prestación del servicio. De acuerdo. Cuéntenos un poquito, ¿los practicantes también suscriben contratos de trabajo o únicamente es una relación de repente que no corresponde a ellos? Los practicantes tienen una relación formativa, no es una relación de trabajo. Si bien puede acercarse bastante, en realidad lo que procura precisamente este periodo formativo es que tengan lo más cercano posible una experiencia regular de trabajo, pero en este caso están en proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que ellos van a suscribir no un contrato laboral, sino un convenio de prácticas o un convenio formativo, en el que normalmente participa incluso la universidad o el instituto de carrera técnica que puedan ellos estar tomando para que puedan justificar el plan de aprendizaje cerca del empleo. En el caso de los contratos de trabajo, ¿qué debe contener este contrato de trabajo? ¿Qué elementos? Además del nombre, la dirección, ¿se estipula plazos? ¿Qué contiene un contrato de trabajo, digamos, en forma general? De acuerdo. Bueno, existen tipos de contrato de trabajo, quizá los mencionemos luego, solo para mencionarlos, el contrato indefinido y el contrato temporal o a plazo fijo. Todos los contratos deberían tener naturalmente una fecha de inicio, pero dependiendo de si se trata de un contrato indefinido, no tendrá plazo de vencimiento y un contrato temporal sí lo debe tener. Todos los contratos, independientemente de si estamos frente a uno indefinido o uno temporal, tienen que tener los datos de ambas partes para que se puedan identificar. Tienen que contar con el domicilio al que podrían ser notificados frente a cualquier información que sea relevante. Tiene que indicar claramente la posición en la que alguien se va a desempeñar, idealmente las funciones que va a realizar, aunque esto podría ser información que se complete luego, el salario que va a percibir, si está o no sujeto a un horario y cuál es este, y cualquier otro asunto relevante para efectos de la prestación, por ejemplo, que tengas flexibilidad para ir a distintos centros de trabajo, que tengas flexibilidad para salir fuera de Lima o de la ciudad en la que estés trabajando, entre otros. De acuerdo, doctora. Ya empiezan a llegar las preguntas sobre este tema. Nos pregunta Cristian Humberto Salazar de Likening. Bienvenido, gracias. Él nos pregunta, doctora, ¿los beneficios también se estipulan en los contratos laborales o varía según empresas? Es correcto. En realidad los contratos laborales deberían tener todas las condiciones que nos pueden dar predictibilidad sobre lo que espero recibir en mi relación de trabajo. Cuando hablaba de remuneración lo decía en sentido amplio, pero en la cláusula de remuneración se va a hacer mención a los beneficios, digamos, a los básicos que pueda obtener el trabajador o a los que por encima de la ley quiere otorgar su empleador. Ahora, si el contrato que ustedes tienen suscrito únicamente señala cuál es el salario base, pero no los beneficios con los que estamos más familiarizados, como la gratificación, la CTS, las vacaciones, la asignación familiar, entre otros, ello no es un limitante para su percepción, porque como están establecidos en la ley, aunque no estén expresamente señalados en el contrato, se entiende que son aplicables si hablamos de trabajadores con un contrato a tiempo completo. De acuerdo, doctora. Tenemos otra pregunta más, esta vez de Facebook, de Cristian. Él nos consulta. Buenos días. Actualmente se está dando un contrato laboral denominado CAS transitorio. ¿Qué derechos tiene el personal de salud que firma este tipo de contrato? En realidad esto excede a la contratación del régimen privado, que es la que estamos analizando. Los contratos CAS sin duda tienen beneficios reducidos que se establecen en función de la legislación aplicable, ¿no? No tiene un comparativo, no fluye de la misma fuente normativa, que es la que estamos revisando ahora, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
De acuerdo. Doctora, otra consulta. ¿El contrato laboral se tiene que firmar, digamos, antes de que se inicie el periodo de prueba o después del periodo de prueba? ¿En qué momento se suscribe el contrato laboral Es bajo una régimen excelente privado? pregunta. Bueno, dependiendo de en qué tipo de contrato nos encontramos, ¿ok? Por regla general, los contratos se deberían de suscribir antes o cuando mucho el mismo día en que iniciamos actividades. Digo por regla general porque esto depende de qué contrato sea. Si nuestro contrato es indefinido, o sea, si nuestro contrato no tiene fecha de vencimiento, la ley no ordena que el contrato sea por escrito. De manera que tú y yo, por ejemplo, Karen, podríamos estar de acuerdo en iniciar una relación laboral, tú me contratas a mí por tiempo indefinido y el acuerdo podría ser incluso verbal. Pero si nosotros no suscribimos el contrato al inicio, sino que de repente en un mes tú y yo nos juntamos y lo redactamos para que las reglas estén claras entre las dos, eso es válido y posible. Podría ser en un mes, en un año, en 10 años, en fin, no hay obligación de que sea por escrito, aunque se recomienda porque así las dos partes vamos a saber exactamente qué nos aplica. En cambio, si el contrato es a plazo fijo, temporal, si tiene una fecha de vencimiento programada, lo que va a pasar es que la norma ordena obligatoriamente que se formalice o se documente por escrito. Esto exige que el contrato se firme antes del inicio o, cuando mucho, el primer día de desarrollo de actividades. Sobre el periodo de prueba que tú preguntabas, el periodo de prueba es un periodo de gracia, lo podemos entender así, que es a favor del empleador para que evalúe si la persona que ha contratado, que entrevistó, que vio que tenía las cualidades aparentes para poder desarrollar esta función, es apta o no para el desarrollo de estas actividades. El periodo de prueba es indiferente de la suscripción del contrato. Como te decía antes, esto dependerá de si es indefinido o a plazo fijo para que sea obligatorio y eso define el momento. Pero el periodo de prueba es algo que ocurre por defecto una vez que inicio cualquier relación laboral, sea indefinida o sea temporal. Son por lo menos 3 meses desde que comencé a prestar servicios en los que el empleador evalúa mi adecuación o mi adaptación a la posición para ver si continúa el vínculo o no. Puede ser de más tiempo dependiendo de si son trabajadores de confianza, hasta 6 meses, y si son trabajadores de dirección, hasta un año. De acuerdo, doctora. Le pedimos a todos nuestros seguidores que compartan este video para que podamos hacerle más preguntas a la doctora y poder conocer acerca del contrato, de los contratos de trabajo. Doctora, otra consulta. ¿Qué sucede si el trabajador no firma un contrato de trabajo? Si bien usted me indicó que en el caso indefinido no es necesario, pero sí en el caso fijo, perdón, en los contratos de plazo fijo, ahí digamos ¿cuál es la recomendación? De acuerdo. Bueno, la primera recomendación es eminentemente práctica. Tener un contrato de trabajo nos da claridad a las dos partes sobre cuáles son las reglas que nos van a aplicar. De manera que ahora, en unos meses o en algunos años, mi empleador y yo como trabajadora no vamos a tener una discrepancia respecto de lo que pactamos, sobre todo si lo que me ofrecieron, por ejemplo, va por encima de la ley, para que no haya dudas sobre las condiciones que yo acepté al emplearme. Pero al margen del tema operativo, en el caso de los contratos a plazo fijo, esta es una exigencia indispensable, porque este contrato tiene que no solo recoger las condiciones esenciales de las que hemos hablado, sino una causa objetiva de contratación. ¿Qué es esta causa objetiva de contratación? Es la justificación por la que te estoy contratando excepcionalmente de manera temporal. Eso tiene que estar en el contrato por escrito. Si no existe contrato, pues entonces se entiende que tampoco existe causa y lo que ocurre es que por defecto, aunque tú y yo hayamos acordado este contrato temporal, mi relación laboral en realidad es indefinida. Esto quiere decir que tengo estabilidad en el empleo ilimitada, de manera que solo se podrá resolver mi contrato, por sintetizar las causales más importantes, si yo renuncio al trabajo, si tú me despides porque he incurrido en una falta grave, pero ya no porque mi contrato venza. Entonces, sí es muy importante, ya sea desde la posición de empleadores, y algunos empleadores nos están escuchando, que esto se documente oportunamente. Entiendo que el día a día a veces nos gana y no tenemos tiempo suficiente para elaborar gran cantidad de contratos o a veces existe mucha rotación en nuestro personal, pero hay que saber que esto lo que determina es que estas personas adquieren estabilidad en el empleo, que debería ser la regla general de contratación. De acuerdo, para tenerlo claro, si es que no hay un contrato de trabajo per se, el trabajador puede suponer que está a plazo indefinido, ¿correcto? Así es, efectivamente. Ojo que el contrato documentado
Es temporal solo si lo señala de esta manera, se indica que es un contrato temporal y además se acompaña y se desarrolla debidamente una causa que justifique, según los supuestos que están previstos en la norma, por qué esta contratación merece ser temporal. ¿Okay? No es algo que a mí se me va a ocurrir o lo que podamos haber llegado a un acuerdo trabajador y empleador. La causa objetiva de contratación tiene que limitarse a alguno de los supuestos establecidos en la ley, porque la contratación temporal es la excepción a la regla, o debería serlo, en todo caso. De acuerdo. Doctora, tenemos varias consultas. Carlos Aguirre nos pregunta, doctora, un minuto, yo tengo un contrato de trabajo que me van renovando cada 3 meses. Ya voy a cumplir 5 años. Llegando a los 5 años, ¿la empresa me puede sacar? ¿Eso es legal? ¿O ya se desnaturaliza, ¿no? Mi contrato y se vuelve estable? ¿Qué hago? A ver, aquí tenemos dos cosas que evaluar. La primera es si el contrato es válido o fue válido desde el inicio. Entonces, al participante que nos hace esta consulta, lo que tendría que verificar es que desde su primer contrato, la causa de contratación esté prevista en la ley como un supuesto de excepción para contratar temporalmente, o sea, que tenga sustento, 1. Y 2, supongamos que sí tenga sustento. ¿La empresa puede renovarme cada 3 meses, cada 6 meses, cada mes? La respuesta es sí, mientras esta causa objetiva de contratación con la que inicié subsista a lo largo de los años. Si estamos cerca al año 5 y resulta que la causa objetiva de contratación aún permanece, pero está por extinguirse, pues en ese caso sí el empleador estaría habilitado a decidir por la no renovación. Si en cambio esta causa temporal o causa justa de contratación no existe, no existió al inicio, o si existió al inicio, ya desapareció a lo largo del tiempo, y simplemente me han renovado sucesivamente, yo podría alegar que mi relación ya es indefinida y que por lo tanto, aunque el empleador ya no quiera renovar, porque 5 años es el plazo máximo de renovaciones de los contratos a plazo fijo, en realidad mi vínculo es permanente. Ante cualquier duda o consulta, siempre tienen a la mano, recuerden, la oficina del Ministerio de Trabajo, que les da asesoría jurídica gratuita, al que pueden llevar, por ejemplo, el histórico de sus contratos de trabajo para tener una idea de qué es lo que pasó en su caso particular, porque cada uno puede tener ciertas particularidades. De acuerdo. Eso me da pie a otra consulta que también es recurrente. O sea, tomando el caso del señor Carlos, ¿en qué momento un contrato a plazo indefinido se convierte a plazo fijo? ¿En los casos como el señor Carlos o hay más casos, no? En realidad, no es que todos los contratos a plazo fijo se vuelvan indefinidos. Lo que habría que evaluar es si la regla es que todos estemos contratados a plazo indefinido. Y la excepción es que tengamos alguna habilitación legal. Si esta habilitación legal existe, pues habrá que ver que cumplamos con la formalidad de que sea por escrito, que el contrato diga expresamente la causa justa de contratación. Si hasta ahí vamos ok, estamos en un contrato temporal. Pero cada contrato temporal tiene reglas específicas. No es un solo tipo de contrato temporal, son más de 10 tipos de contrato temporal que existen en la ley y cada uno tiene plazos máximos de contratación. Habrán algunos contratos que tienen una duración máxima de hasta 3 años y otros que por regla general se le aplican 5 años. Si esta causa temporal, causa justa de contratación, subsiste por encima de los 5 años y me han hecho renovaciones sucesivas, ya ese contrato se va a tener que volver indefinido inevitablemente, aunque la causa sigue existiendo, porque el plazo máximo para utilizar este contrato es de 5 años o de 3 años, dependiendo del tipo que sea. Pero también puede volverse de temporal a indefinido en los casos que mencionaba antes, cuando comencé con una causa justa, pero a medida que avanzaba el tiempo, esta desapareció. El contrato puede ser idéntico a lo largo de los años, pero ya la razón de ser no existe. Entonces, mi vínculo se habría vuelto indefinido. De acuerdo, doctora. Tenemos varias consultas al respecto. Tengo otra consulta de César Livia. Él nos comenta, ¿una persona que deja de laborar para una empresa puede ser contratada por esa misma empresa por locación de servicios? La locación de servicios es una figura que valdría la pena explicar muy chiquitito. La locación de servicios es un tipo de contrato civil, no es laboral, que yo suscribo con alguien que me va a ofrecer un servicio de manera independiente, ¿ok? Esa es la diferencia entre un contrato laboral y uno de locación de servicios. En los dos casos va a haber alguien que me presta un servicio,
Pero en el caso de la locación, este servicio lo ejecuta de manera independiente y en el caso de la relación laboral, el servicio es subordinado. Yo le digo a un trabajador qué hacer, cómo hacer, cumplir un horario, usar un uniforme, cómo seguir los protocolos de trabajo, etc. En el caso de un locador de servicios, en cambio, este define la manera en cómo desarrolla su actividad, cómo se establece plazos, entregas, etcétera, y simplemente me otorga un servicio final o un producto final. Aquí, en realidad, no es que haya una prohibición legal, no ocurre algo como, no, si has sido trabajador, no puedes ser locador. La respuesta en realidad es, si has sido trabajador, puedes luego ser locador si el servicio que ahora vas a prestar es independiente. Pero si en la práctica yo antes fui trabajador, me liquidan y luego me quieren volver a contratar por recibo por honorarios para hacer lo mismo o cualquier otra actividad subordinada, están utilizando mal la locación de servicios. Esto evita que se me paguen beneficios laborales, como sería la gratificación, las CTS, las vacaciones, las utilidades cuando se generen, etc. Entonces, para eso no se utiliza la locación. De acuerdo, doctora. Tenemos más consultas de Eduardo Rafael Pérez Solano. Muchas gracias. Él nos consulta, un trabajador con contrato indefinido con más de 10 años, ¿qué tiene derecho a recibir si lo cesa? Bueno, depende de las razones del cese, ¿no? Si el cese es justificado, como por ejemplo que hubieses incurrido en una falta grave prevista en la ley y te hubiesen despedido siguiendo el procedimiento normativo, lo que te corresponde ahí es simplemente tu liquidación de beneficios sociales con los beneficios truncos, vale decir, tu sueldo hasta el último día en que trabajaste, la gratificación que generaste hasta la fecha en que cesaste, la CTS lo mismo, las vacaciones, etc. En cambio, si yo soy indefinido y me cesan sin ninguna justificación, mi empleador se sienta frente a mí y me dice, Katy, lo siento mucho, ya no necesitamos de tus servicios, hasta pronto, que te vaya bien. Bueno, en ese caso, además de la liquidación de beneficios truncos que acabo de mencionar, tendrían que pagarme una indemnización por despido arbitrario. Esta indemnización por despido arbitrario está tasada, es decir, la ley nos dice cómo calcularla. ¿Y equivale a qué? A un sueldo y medio por cada año de servicios con el tope de 12 sueldos. Esto quiere decir que si yo trabajé 2 años, soy indefinida y me despiden arbitraria o injustificadamente, a mí me corresponderán un sueldo y medio por cada año, siendo que son 2, son 3 años. Pero si yo trabajé 10 años, como el tope son 12 sueldos, a mí por 10 años, si lo multiplico por 1.5, supero los 12 sueldos, el valor que me van a dar en ese caso va a ser 12 sueldos igual. Sea que haya trabajado 8, 9, 10, 11, 12, 20 años, la indemnización legal es la misma. De acuerdo, doctora. Tenemos otras consultas más. ¿Cuál es la diferencia? Nos consulta Daniel Alegre. Muchas gracias, Daniel. ¿Cuál es la diferencia entre el contrato por inicio de actividad y la necesidad de mercado? Es una referencia bastante sutil si se toma en consideración lo mucho que se utilizan, ¿no? A ver, el contrato de inicio de actividad lo que quiere es ayudar a las empresas a contratar personal en un periodo en el que están ingresando al mercado. Es decir, el legislador estimó que las empresas en el Perú normalmente tienen un periodo de conseguir estabilidad de alrededor de 3 años. Si no superan los 3 años, probablemente la empresa desapareció y si supera ya estamos hablando de una empresa consolidada, constituida. Entonces, bajo ese entendido, se establece una excepción. Y lo que le dicen es, tu nueva empresa o tu nueva actividad, vas a poder contratar a todos tus trabajadores. No importa si la actividad es permanente o temporal, pero por estos 3 años, contados desde que iniciaste tus actividades. Esto lo pueden ver, por ejemplo, en la hoja RUC, que dice inicio de actividades y una fecha. Si tú cuentas hasta 3 años después de esa fecha y en todo ese periodo puedes contratar temporalmente a los trabajadores. ¿Por qué? Porque entendiendo que las empresas podrían eventualmente no mantenerse dentro de esa ventana de 3 años, no se quiere cargar además a los emprendedores, como ahora está muy de moda decir, para que tengan que indemnizar a estos trabajadores. En esos casos se permite que se contrate temporalmente con renovaciones si cabe, dentro de esta ventana. Ese es un contrato de inicio de actividad. El contrato de necesidad de mercado, en cambio, tiene que ver con una necesidad coyuntural
que pueda surgir respecto de mí y de mis competidores en un contexto específico y que implica un incremento respecto de nuestra producción o de nuestra actividad que no habíamos podido prever, que es una situación impredecible, valga la redundancia, ¿no? El ejemplo que a mí me funciona con mayor claridad para hablar de este incremento coyuntural y que no habíamos podido prever, le pueden haber pasado a las empresas que, por ejemplo, fabricaban alcohol en gel. Antes del contexto de pandemia, seguramente tenían una tasa de producción más o menos estimada mes a mes. Pero con ocasión de la pandemia, en el que se recomendó aplicar medidas sanitarias de mayor envergadura, pues probablemente mi empresa de fabricación de alcohol en gel y la de mis competidores se disparó de una manera insospechada y por un tiempo que no podíamos prever. Entonces, en ese caso sí justificaría que contratemos por necesidad de mercado a estos trabajadores, es decir, de manera temporal, dado que la coyuntura justifica esta necesidad temporal que no habíamos podido anticipar, no podíamos hacer un plan al respecto. Ahora, mirando hacia atrás quizá, pero en ese momento no. Esa es la diferencia entre las dos figuras. De acuerdo, doctora. Doctora, tenemos muchas consultas respecto a cuántas veces se tiene que firmar la renovación del contrato y por cuánto tiempo. Hay una consulta recurrente al respecto. ¿Nos puede, por favor, recordar, si bien usted ya lo explicó, lo puede recordar para todas aquellas personas que están preguntando de esta situación? Sí, ¿me podría repetir qué es lo que necesitas que repita? Sí, el tema de cuántas veces se puede hacer una renovación laboral, cuántas veces se tiene que firmar una renovación de contrato y por cuánto tiempo. No hay un número de renovaciones máximo que se puede aplicar. Lo que se va a verificar es, según el marco normativo, qué tipo de contrato temporal es y cuál es la duración máxima que está prevista en la norma. Tomando como ejemplo el contrato por el que nos acaban de consultar, que es el de inicio de actividad. Ese tiene un plazo máximo de 3 años. Si mi empresa hace renovaciones cada 6 meses, pues podrá hacerme hasta 5 renovaciones luego de la firma del contrato original. Pero si los contratos duran, en cambio, 1 mes o 2 meses o 3 meses, serán más renovaciones, pero el tope es la duración máxima que yo pueda emplear este contrato temporal. Es diferente cuando hablamos de contratos temporales que tienen la duración máxima de 5 años. En esos casos, como el de necesidad de mercado, de hecho, en esos casos, pues, hablaremos de renovaciones sucesivas hasta, como máximo, el tope de 5, ojo, en ambos casos, mientras subsista la causa objetiva de contratación. No quiere decir que en el momento 1 verificamos que nos encontrábamos en este supuesto habilitante y después ya no vuelvo a verificar en cada renovación que éste exista. Cada renovación nos obliga como empleadores a verificar que esa justificación temporal permanezca en el tiempo. De acuerdo, o sea, el plazo máximo es 5 años siempre, generalmente, ¿no? Esa es la regla general, sí. De acuerdo, doctora. Tenemos más consultas. Malena Gamero Villavicencio, muchas gracias. ¿Los trabajadores de call center podrían ser considerados como trabajadores que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia? ¿Qué implica ello? En realidad no podría ser una afirmación categórica respecto a los trabajadores de call center porque dependerá mucho del tipo de empresa en la que trabajen y el tipo de actividad que tengan. Si, por ejemplo, yo tengo un horario de ingreso y salida dentro del que tengo que cumplir una serie de llamadas o una serie de ventas, pues yo sé que dentro de un rango determinado tengo que tratar de usar el tiempo de manera eficiente. Es distinto que me establezcan algunos rangos de actividad en el que me indiquen de tal hora a tal hora puede llamar, se suspende el servicio hasta tal otro momento, de manera que no sea una jornada continua, sino una jornada intermitente. Pero si me preguntas, por regla general, no parece ser un servicio que en esencia sea intermitente. Claro que existirán excepciones y dependerá de cada empresa de call center y el sistema que quiera aplicar respecto de los trabajadores que está contratado según las necesidades de la compañía. De acuerdo, doctora. Si bien ya hemos conversado del tema de locación de servicios, una persona que ha trabajado por locación de servicios después puede firmar un contrato laboral, puede ser al revés la figura o no. Y el contrato de servicios, tengo entendido que es por tiempo también, ¿no? Y es por un servicio, ¿no? Sigue la misma lógica que conversamos, Karen, al inicio, y es que no existe una prohibición per se para pasar de una locación de servicios a un contrato laboral, siempre que en el tiempo en que fui locador hubiese estado realizando actividad independiente y en el tiempo que sea trabajador, mi actividad sea subordinada. El asunto es que en algunas ocasiones
En vez de usar del periodo de prueba, algunas empresas contratan por locación a alguien que en realidad es un trabajador y luego de un tiempo lo pasan a la planilla como trabajador para hacer lo mismo. En ese caso, en realidad, la figura que está mal empleada es la de la primera contratación, que fue una locación de servicios, porque en ese tramo, si fue una actividad subordinada, debió tener un contrato laboral. El hecho de pasar de una locación de servicios que estuvo indebidamente utilizada a un contrato laboral determina que ese vínculo sea indefinido, por lo que conversábamos. Tu relación laboral, al margen de cómo la llamamos antes, no tuvo un contrato desde el inicio y tampoco una causa justa, una causa objetiva que explique por qué tu contratación es temporal, de manera que estaremos frente a un vínculo laboral indeterminado para todos los efectos. Claro que una persona que hubiese pasado por la situación que tú describes tendría que reclamar a su empleador a través de la vía judicial, muy probablemente, el pago de los beneficios laborales que dejó de percibir durante el tiempo en que estuvo tratado como locador. Claro, porque lo que tengo entendido, usted explíqueme que en esos casos no se estipula desde que el momento que el señor o el trabajador firmó el contrato de locación de servicios, ¿no? El inicio del contrato laboral, sino desde que firma, ¿no? Normalmente es lo que va a hacer una empresa que quiere ordenar la situación, que es tratar de reconocer que el vínculo laboral comenzó desde este segundo momento. Aunque en laboral aplica un principio que es muy importante tenerlo en cuenta para todos los que nos escuchan, que es el principio de primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir este principio? Que no importa lo que hayamos previsto dentro de los documentos para establecer nuestra relación laboral o cualquier otro aspecto del vínculo de trabajo, lo que va a primar es lo que ocurre en la realidad o en la práctica. Esto quiere decir que si esta persona tiene la evidencia suficiente para demostrar que en realidad fue trabajador desde el momento en el que se le contrató como locador de servicios, entonces podrá válidamente reclamar los beneficios laborales que no se le reconocieron por este tiempo, entiéndase gratificación, CTS, vacaciones y cualquier otro. De acuerdo, doctora. Ya vamos terminando y vamos a responder las últimas consultas que nos están llegando. Una es de Jefferson Ibáñez. Muchas gracias. Él nos está contando un poco su caso. Buenos días. Si yo estoy recibiendo pago de recibos por honorarios, pero ya voy 4 meses en el cual no he firmado ningún contrato. Sin embargo, marco mi horario de entrada y salida, recibo descuentos, pero no contabilizan horas extras. ¿Qué debería de hacer? Porque a veces mi descuento es muy excesivo. Bueno, en el contrato de locación de servicios, en principio, estamos frente a una relación independiente, ¿no? La persona que nos ha consultado tendría que valorar si su vínculo es independiente o subordinado. El hecho de tener un horario es un indicio de laboralidad, nos puede dar una idea de que existe un vínculo laboral, pero no es determinante, porque imagínate, a mí me contratan para ofrecer un servicio independiente, pero la empresa me informa que por si acaso está abierta de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, no es que espere que yo vaya a las 8 y que me retire a las 5, sino que es el rango dentro del que yo voy a poder acudir si necesito ejecutar el servicio independiente dentro de sus instalaciones. Sin embargo, si estamos frente a un supuesto en el que esta persona está contratada como locador, tiene un horario, lo fiscalizan, está subordinado, en realidad ese contrato civil de locación de servicios está desnaturalizado y esta persona es un trabajador. No tengo suficiente información para saber por qué le hacen descuentos, de repente ha pedido un préstamo o algo por el estilo. Digamos, los descuentos solo podrían ser autorizados por acuerdo entre las partes, porque existe un mandato judicial, por ejemplo, frente a alguna resolución que establece una obligación por alimentos, o por mandato legal cuando, por ejemplo, me van a descontar una cuota sindical en caso yo esté afiliado a un sindicato. Si la persona que nos consulta no tiene ninguna justificación para que se le descuente, pues podría voltear donde su empleador a preguntarle cuál es el sustento de esa medida. De acuerdo, doctora. Las últimas consultas. Se está debatiendo este tema del Código de Trabajo. En el tema de contratos laborales, el Código de Trabajo, si nos puede hacer un resumen de lo que está planteando y si es beneficiosa para los trabajadores, cuál es un poco su punto de vista, ¿no? Bueno, el Código de Trabajo en sí mismo lo que trata es de colocar al Perú a la par de otros de los países cercanos a nosotros, como México, Chile, Colombia, que tienen también un código que es, en buena cuenta, un compilado de todas las disposiciones laborales que rigen la relación de trabajo y cualquier asunto colindante.
El Perú no tiene esto, ¿no? No tiene un código de trabajo, sino que tenemos una cantidad de normas dispersas que regulan, por un lado, las relaciones laborales, que regulan, por otro lado, algunos beneficios legales, que por otro lado manejan el tema colectivo, sindical, etcétera. Entonces, como iniciativa, es una iniciativa interesante, por cierto, porque además exigiría hacer una revisión del marco normativo para que estas normas conversen entre sí y no encontremos contradicciones como a veces nos pasa. Esta no es una situación novedosa, de hecho, podemos hablar de más de 20 años atrás, más incluso en el que se viene impulsando una intención de esta naturaleza, pero es muy difícil llegar a consensos, ¿ok? No podría decirte si esto es bueno o malo como tal. Podría sí mencionar que existen algunos cambios importantes respecto de el contrato temporal, el uso de contratos temporales, que ahora, como te decía, tenemos más de 10 opciones y esto busca reducir, tenemos como 9 opciones y busca reducirlas a 6. Y la idea de esto es que esa situación de excepción que nos habilita a contratar temporalmente, pues se emplee solo en supuestos muy, muy, muy específicos para que la regla general sea la estabilidad en el empleo. Tiene un buen fin. El asunto es que adoptar un cambio que sea muy significativo para las empresas y sobre todo en un contexto en el que estamos tratando de salir de una crisis económica producto de la pandemia y de otros factores, pues genera que los empleadores tengan menos herramientas para flexibilizar no los beneficios, sino las fórmulas en que emplean a sus trabajadores en función de las necesidades de la actividad. Entonces, habría que estudiar a mayor profundidad sobre la pertinencia de reducir sus opciones y de cómo esto puede impactar, no para acercarnos hacia el empleo formal, que es algo que todos deseamos, sino para alejarnos más bien de este y llevar a los empleadores a recurrir al sector informal para poder tener esa flexibilidad que el marco normativo no le ofrece. Eso es algo que tendría que evaluarse sin duda con consenso de parte de los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores para tratar de alcanzar un objetivo común que es acercarnos dentro de lo posible a un empleo adecuado para los trabajadores en el Perú. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Noriega. ¿Dónde la podemos ubicar? ¿Nos puede dar detalles? Sí, claro. Bueno, yo soy asociada en el estudio Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de Uría o PPU Legal. Y mi correo electrónico, en caso quisiesen contactarme, es cati.noriega@ppulegal.com. Listo, muchas gracias, doctora. Esperamos contar con su presencia en otra oportunidad para abordar diversos temas laborales. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Amigos, conmigo será hasta otra oportunidad y no olviden de visitar gestión.p. Hasta luego.